Hola, ¿qué tal? Diana, Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, en poquísimos minutos, quizás segundos, bajará desde el despacho el ministro de Gobierno para ofrecer una rueda de prensa. Se ha anunciado un anuncio que podría tratarse de la restauración del diálogo, eso sí, con otro interlocutor, otro mediador que en este caso podría ser la Iglesia Católica. Habrá que ver quiénes son los interlocutores que el gobierno los considera válidos para empezar un diálogo que permita poner fin a este paro de actividades que hoy está cumpliendo el día 17. En contadísimos instantes más bajará desde las oficinas del Palacio de Carondelet el ministro de Gobierno. Mientras tanto, queremos informarles que esta tarde el gobierno emitió un nuevo decreto de excepción que abarca a 4 provincias del país. Se trata de la provincia de La Suay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Es el resultado del análisis que ha hecho el Gabinete de Seguridad que se reunió esta mañana con el presidente de la República y se determinó los focos donde se concentra la violencia en medio de este paro indígena. Este decreto de excepción establece restricción en el tránsito específicamente para para 3 de las 4 provincias, así como se extiende por 30 días. Esto lo emitió el presidente de la República esta tarde. El alcalde de Quito ha insistido a través de sus redes sociales. Los sectores productivos han hecho lo propio para que el decreto de estado de excepción contemple también la provincia de Pichincha, más aún cuando se ha anunciado la llegada de más indígenas, miembros del movimiento indígena, a la capital de la República, que es el epicentro de la protesta, el día de mañana jueves. Habrá que ver cuál es la decisión del gobierno. ¿Por qué no se extiende a la provincia de Pichincha este decreto de excepción pese al pedido? Esa seguramente será una de las inquietudes que le plantearemos aquí al ministro de Gobierno. Además, queremos informarles que durante esta tarde, aquí en el Palacio de Carondelet, fueron recibidos los representantes del gremio de la transportación, tanto del sector de transporte pesado como de intra e interprovincial, así como el representante de los transportistas escolares. Ellos se reunieron por un corto espacio de no más de 30 minutos con el presidente de la República, el ministro de Transporte, Obras Públicas, el director de la Agencia Nacional de Tránsito y el viceministro de Gobierno. Ellos dijeron que presentaron al presidente su inquietud, la necesidad de que se resuelva urgentemente la medida de hecho. Escuchemos lo que dijeron los representantes del transporte a la salida de esta reunión. Mire, nosotros hemos venido a plantear que durante ya 18 días nuestras unidades, nuestros vehículos no han podido trabajar y que algunos de ellos han sido víctimas de roturas de parabrisas, se han dañado llantas. El país necesita trabajar. Le hemos venido a decir al gobierno que ya es hora de que definitivamente a través de un diálogo o a través ya de un acuerdo nacional en donde todos los ecuatorianos tenemos que confluir, se impulse ya el trabajo y la producción. Nosotros tenemos parados los camiones, parados los buses, hemos venido a pedir que lleguen a un acuerdo para que se permita circular los vehículos. Y nuestra gente está esperando una respuesta prácticamente de trabajar. Queremos reactivar el país y dentro de esa tónica, lógicamente, lo que pedimos es que lleguen a un acuerdo tanto el gobierno como las organizaciones sociales. Ese es nuestro pedido y frente a esto creo que han garantizado el de llegar a ese acuerdo máximo hasta el día de mañana. Tendrán que tener un anuncio al país. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos televidentes, ese fue las expresiones que dieron en los exteriores del Palacio de Carondelet los representantes del transporte que se reunieron aquí en el Palacio de Gobierno. Ahora mismo baja ya el ministro de la Política, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, y va a coincidir para iniciar este anuncio que entendemos es importante y que habla de la posibilidad de la restauración del diálogo. Ahí tienen ustedes las imágenes, es el ministro de Gobierno que ahora mismo se apresta a dar esta rueda de prensa, este anuncio, y vamos de inmediato a escuchar lo que nos dice.
Buenas noches a todos los medios de comunicación. En este momento damos inicio a la rueda de prensa con el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Buenas noches con todos. Como ustedes saben, el día de ayer, pese a las intentonas de algunos actores políticos, la Asamblea Nacional decidió no dar paso a la moción de destitución que había presentado la bancada de UNES. Eso consolida a nuestro gobierno democrático, consolida la institucionalidad en el país y no permite que las intentonas golpistas de golpes institucionales o de pretendidos golpes institucionales aupadas por ciertas organizaciones políticas logren sus objetivos. El día de hoy, una vez terminado ese proceso, también hemos seguido manteniendo esfuerzos por lograr la paz en el país. Y en función de ese criterio y de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las tres organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal, y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal, que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. Reiteramos que la voluntad del Gobierno Nacional es, primero, garantizar la paz de los ecuatorianos y que en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la Constitución a esa paz y a esa tranquilidad tan anhelada. Nos solidarizamos con las provincias que hoy mantienen mayores conflictos y particularmente con algunas respecto de las cuales hemos decidido decretar el estado de excepción hoy día, como ha sido el caso de Azuay, de dos provincias en la Amazonía, me parece que es Sucumbíos y Orellana, y también Imbabura, si no me equivoco. En función de esos criterios, mañana mismo estaremos poniéndonos en contacto con la Conferencia Episcopal para poder determinar cuáles son las acciones que en función de la mediación que ellos van a impulsar de ahora en adelante se implemente con la mayor claridad y celeridad posible los temas a tratar y la solución definitiva de este conflicto. Señor ministro, si me permite, dos inquietudes. Estamos en vivo para Teleamazonas. Quiero consultarle si usted dijo que no iba a volver el gobierno a la mesa de diálogo hasta que no se deponga la medida de hecho, se eliminen los brotes de violencia. Ahora, cambiando de mediador, que va a ser la Iglesia Católica, ¿van a volverse a sentar a la mesa de diálogo? Una. Y dos, ¿por qué no comprendió la provincia de Pichincha este decreto de estado de excepción que abraza a 4 provincias del país? Porque los estados de excepción se producen con situaciones reales y la provincia de Pichincha por ahora no tiene, de acuerdo a las condiciones y a los informes que tenemos del Comité de Seguridad, situaciones que ameritan ese estado de excepción. Si es que en las próximas horas se producen esas circunstancias, entonces tendríamos que incluirla dentro de las provincias sobre las cuales ya se ha decretado el estado de excepción. Los estados de excepción no pueden ser ni especulativos ni preventivos, sino sobre una existencia real y manifiesta de una situación irregular en una provincia que amerite la incursión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, aparte de la Policía Nacional, que por Constitución es la encargada de garantizar el orden público. Respecto del cese de las manifestaciones, nosotros también hemos solicitado a la Conferencia Episcopal que ese es un requisito importante. No queremos poner condicionamientos, lo hemos pensado, pero no queremos poner condicionamientos porque pensamos que lo más importante ahora es que la Conferencia Episcopal pueda hacer su trabajo, pero exhortamos a todas las partes del conflicto que en función de la aceptación que ahora ha dado el gobierno a esta mediación, no se produzcan más brotes ni actos de violencia, ni durante la noche, ni durante las tempranas horas de la mañana, porque eso podría eventualmente también
complicar que este proceso de mediación avance. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Ruiz, de TC Televisión. Señor ministro, buenas noches. También estamos en directo para TC Televisión. Señor ministro, ¿se conoce ya el lugar y la hora en donde será la primera reunión de este diálogo que usted acaba de anunciar a través de la mediación de la Iglesia Católica? Y en su momento se dijo desde el Gobierno Nacional que no estaría en estos diálogos, o se había pedido que esté Leonidas Issa. ¿El tema de Leonidas Issa podría ser un tema también a mediar o ya se tiene claridad al respecto? Gracias, señor ministro. Nosotros, al haber aceptado el proceso de mediación impulsado por la Conferencia Episcopal, nos sujetamos también a su metodología. Son ellos los que van a designar cuáles serán los delegados de parte y parte y no vamos a establecer un condicionamiento allí. Son ellos los que van a decidir a qué hora empezará este proceso de mediación y cuál es la metodología que van a implementar y además el lugar. Nosotros estamos transfiriendo a la Conferencia Episcopal la responsabilidad de determinar las personas, los lugares, la metodología y los temas. Gracias, señor ministro. Finalizamos con la pregunta de José Daniel Acosta, de Diario Expreso. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Si bien es cierto, ya mañana empezarían nuevamente los diálogos, usted ha dicho que si nuevamente se registran incidentes como suscitó en medio del diálogo que ya se dio y se estaba suspendiendo, usted ha dado a entender en tal caso que nuevamente se suspenderían este segundo intento de diálogo que se inicie con la CONAIE y los movimientos indígenas. Ahora, ellos han dicho que Leonidas Issa se va a mantener, ya han dado su postura, no es que la han ocultado, han respaldado a Leonidas Issa y lo reconocen como su líder, es decir, él se va a mantener ahí. ¿Existe entonces esa apertura por parte del gobierno para sentarse con Leonidas Issa? Nosotros hemos señalado enfáticamente que el proceso de mediación lo va a liderar la Conferencia Episcopal. Y serán ellos, independientemente de las partes, los que determinarán cuáles son sus delegados. En manos de ellos está la decisión de la solicitud sobre quienes se sientan a esa mesa. No en manos del gobierno y no en manos de las organizaciones sociales. Número uno. Número dos, está claro que si se producen actos de violencia o vandalismo, eso complicaría el proceso de mediación. Nosotros no hemos querido condicionar a la Conferencia Episcopal y no lo hacemos en función de la tranquilidad y de la paz que necesita regresar a los hogares ecuatorianos. Gracias, señor ministro. Gracias a los medios de comunicación. Finalizamos esta ronda. Ahí tienen ustedes, amigos televidentes. Estas fueron las declaraciones en vivo y en directo que acaba de ofrecer el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. A manera de resumen y brevemente, el gobierno acepta la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Iglesia Católica en suma, para volver a sentarse a la mesa con las organizaciones indígenas, campesinas, que están con una medida de hecho que ya se ha extendido por 17 días. Se someten a las condiciones de este nuevo mediador, que es la Iglesia Católica. No se sabe aún el lugar ni la hora de este encuentro. El ministro de Gobierno ha dicho que esto está supeditado a que no se den brotes de violencia durante esta noche, la mañana de mañana, hasta que se dé inicio al diálogo, para que sea expedita la posibilidad de encontrar un acuerdo, pues podrían revisar en cualquier momento la decisión de sentarse a dialogar. Respecto del decreto de excepción sobre 4 provincias que excluyen a la de Pichincha, que ha sido solicitada por varios sectores, también cubra este decreto, el ministro ha dicho que no se lo puede emitir sobre presunciones, sobre amenazas, sino en suma sobre hechos consumados. Debe existir motivación real para que el decreto de excepción también abrace a la provincia de Pichincha. Esto es lo que podemos informarles de lo que ocurre a esta hora en el Palacio de Carondelet.